Hace mucho tiempo se comenzó a estudiar cuáles acciones cometidas por los individuos eran buenas y cuáles malas. Esta disciplina filosófica se denomina ética, que no es más que el estudio de la moral. Por su parte, la moral es el conjunto de estos actos y su relación con el bien y el mal. Por ejemplo, una moral cristiana establece que ayudar al prójimo e ir a misa es parte de lo que se espera de un buen cristiano, mientras que la moral judía establece que, para un judío, se espera que lea la Torá y asista a la sinagoga. Ambas morales difieren entre sí. Es por eso que la ética toma un papel reflexivo en torno a qué aspectos intrínsecos de la moral van encaminados al bien común. Establecidos los significados de ambos términos, tú vete de aquí, Hegel, podemos ver cómo es que estos términos nos acompañan en los sucesos del día a día. Así que vamos a hablar un poco de política, pero no en general, sino a nivel social, ya que como bien dijo Aristóteles, el hombre es un animal político. Yo sé que va a haber algunos que digan, a mí no me gusta la política, yo prefiero el fútbol o los musicales o lo que sea, pero a menos de que seas Diógenes de Sinope, la política te debería de importar y mucho. México es un país multidiverso, con grandes extensiones de centros turísticos, flora y fauna envidiable y además con una gastronomía que no tiene nada que pedirle a la sazón francesa. Por si eso fuera poco, somos descendientes de la cultura azteca, esos guerreros cuasidioses que teniendo las llanuras a su disposición decidieron fundar la capital de su imperio sobre un lago, como ¿por qué no? Entonces, ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué pasan y pasan sexenios y seguimos igual? Bueno, uno podría fácilmente apuntar a la corrupción. El FOBAPROA, el error de diciembre, la Casa Blanca, la estafa maestra, la lista sigue y sigue. Pero ¿por qué hay tantos ejemplos? ¿Es acaso algo sistemático? ¿Alguien puede salvarnos de la corrupción? Pues Andrés Manuel lo intentó, al menos lo usó como eslogan de campaña. Sin embargo, a esta administración le tocó toparse con un problema colosal: la pandemia ocasionada por el SARS coronavirus 2. Nadie lo tenía previsto. Así que no se puede juzgar al gobierno actual por años en los que los gobiernos pasados dejaron al sistema público de salud en pobres condiciones para enfrentarse a una pandemia de esta magnitud. Lo que sí podemos hacer es ver las declaraciones del portador de la investidura del Ejecutivo Federal y analizar si son o no éticas. Teniendo en cuenta que la magnitud del problema ya se tenía más que estudiada, los casos de Italia y España sentaban un precedente importante, podemos comparar varias declaraciones del presidente con las cifras de muerte. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Y yo hasta me divierto pues dando a conocer esto porque se tapan tanto, ¿no? Se enzarapan ahí, que piensan que nadie lo va a saber. Quien se vendía durante su campaña electoral como la esperanza de México, parece mantener el discurso minimizando en todas y cada una de sus declaraciones el problema y descartando tener una postura más realista que pudiera ocasionar cierto pánico en algunos individuos de la población mexicana. El problema entonces no parece ser la corrupción, sino la falta de líderes que no subestimen a sus gobernados y que sean capaces de hablar de frente, dejando de lado la dulzura de las promesas de campaña. En fin, que, en el mejor de los casos, Andrés Manuel es otro hombre lleno de buenas intenciones,
Y esto puede que solo Kant lo encuentre correcto, y tal vez ni él.